evangelio auténtico. Un evangelio auténtico. Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Muy bien, vamos a orar para que Dios pueda guiarnos en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta hora, gracias por este día, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros. Quita, Señor, cualquier cosa que impida que tu palabra llegue con eficacia. Sabemos, Señor, que para estas cosas somos débiles, pero nuestra competencia proviene de ti. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, hablándonos, instruyéndonos para que podamos entender que hay un evangelio que es auténtico y que ese evangelio debe llevarnos a una práctica de vida auténtica. Bendice a tu pueblo en esta mañana y obra con poder. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, queremos hablar en esta mañana de un evangelio auténtico. Y el propósito es que entendamos la naturaleza del auténtico evangelio viviendo a la luz de ese evangelio. Que entendamos la naturaleza de ese evangelio auténtico y vivamos a la luz de ese evangelio auténtico. Como usted pudo notar en el texto, el apóstol Pablo está hablando de que hay algunos que perturban y que incluso habla de un evangelio diferente. Y esto Pablo lo hace porque aunque los gentiles eran salvos por la fe, su fe era perfeccionada por la observancia de la ley de Moisés. Aunque esos gentiles estaban siendo salvos por la fe, por la gracia de Dios, ellos entendían que esa fe debía ser perfeccionada por la ley de Moisés. Al predicar ese mensaje de la mezcla de la ley y la gracia, se esforzaban por volver a todos los convertidos de Pablo en contra de él y del mensaje que él predicaba. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Estaban volviendo a esas personas que se habían convertido en el ministerio de Pablo, en contra de Pablo y en contra del mensaje que él predicaba. Varios agitadores habían llegado a la región enseñando una forma corrupta del evangelio. Tan corrupta que Pablo no pudo usar el término evangelio para referirse a ella. Las intenciones de esos agitadores eran razonablemente claras. Querían que los creyentes gentiles vivieran según la ley mosaica. Ellos querían que estos creyentes gentiles vivieran como judaizantes, que vivieran su fe como si fueran judíos. Y especialmente quería que aceptaran la circuncisión, que era una marca distintiva del judaísmo. Los agitadores, ¿qué estaban haciendo? Estaban recalcando que tenían que tener ciertas dietas los creyentes gentiles y que tenían que observar el sábado, que eran marcas distintivas del judaísmo. La circuncisión, leyes en cuanto a comida y la observancia del día de reposo eran tres características que los observantes judíos y gentiles consideraban límites definitorios del judaísmo. Ahora tenemos que hacernos la pregunta. Llegaron estos agitadores y quieren que estos gentiles que se han convertido al Señor actúen como si fueran judíos. Entonces vemos una incongruencia entre yo soy un gentil, me he convertido al evangelio, y por qué yo tengo que ser ahora, tener un comportamiento igual que un gentil. Y para eso tenemos que definir el evangelio.
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, como su nombre lo indica, es la buena noticia de salvación para el hombre esclavizado por el pecado. Lo primero que tenemos que entender que el Evangelio es una buena noticia de salvación para aquel que ha sido esclavizado por el pecado. Es la buena noticia de que hay un Redentor glorioso y único que puede liberar al hombre de la paga por el pecado y lo puede trasladar al reino celestial. Esa es la buena noticia. Somos pecadores y por lo tanto merecemos una condenación, pero el Evangelio que hace nos ofrece liberación y nos traslada al reino celestial. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer el versículo 5 para que veamos. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice, la causa de la esperanza que está guardada en los cielos por la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, por el Evangelio nosotros hemos sido trasladados al reino celestial, obviamente, posicionalmente, hasta que se consuma esa salvación, que es cuando ya estemos definitivamente con el Señor. La palabra Evangelio, hermanos, es interesante que entendamos esto, aparece más de 75 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 75 veces, 70 la utiliza el apóstol Pablo. La utiliza en sus cartas. Gálatas 1:4 nos expresa la naturaleza del Evangelio y uno de sus efectos. Mire lo que dice Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ¿qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto del siglo malo, para librarnos del presente siglo malo, esto se refiere al sistema y orden de cosas establecido por Satanás. Debemos recordar, como dice en Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Hay un sistema que Satanás está dirigiendo, guiando, y nosotros hemos sido librados de ese sistema por el Evangelio. Los falsos maestros, ¿qué están haciendo? En esas iglesias querían que la gente perfeccionara su salvación cumpliendo prácticas su día. Es decir, que mezclaran la ley con la gracia. Y hermanos, nosotros no tenemos que perfeccionar la salvación. Usted ya ha sido salvo por Cristo. No hay necesidad de perfeccionar esa salvación, porque si Cristo nos dio la salvación, ¿ya es perfecta? No tenemos que agregar nada. Pero hermanos, en este siglo y en esta era, nosotros encontramos perversiones del Evangelio. Encontramos personas que quieren decir cosas acerca del Evangelio que no es cierto. Por ejemplo, nosotros tenemos el Evangelio de la prosperidad, que es una perversión del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay personas que entienden que el Evangelio en nuestra vida está en función de lo que nosotros podamos tener. Y realmente no está en función de eso. Ha sido tanto así que hubo un evangelista de este Evangelio de la prosperidad que él dijo literalmente que Dios le había dicho que él tenía que comprar un avión. Óigame bien. Y pidió 54 millones de dólares para comprar ese avión. ¿Usted me está entendiendo? Ahora, algo que usted tiene que preguntarse: ¿cuál es la utilidad de eso para el progreso del Evangelio? Eso no es útil para el progreso del Evangelio. Pero ahí vemos cómo personas que dicen que creen un Evangelio auténtico, lo que están promoviendo es el Evangelio de la prosperidad. Cuando usted oye expresiones de siembra y cosecha, no se meta ahí, que eso es Evangelio de la prosperidad. Dios no es un Dios que nosotros lo vamos a utilizar a nuestro antojo para que Él nos prospere. Dios nos prospera, pero no es que yo voy a utilizar a Dios como un genio de la lámpara para que Él me dé todos los beneficios. Eso no es el Evangelio. Hay un Evangelio, óigame bien, perversiones del Evangelio. ¿Usted sabe que hay un Evangelio para los gays? ¿Hay un Evangelio para los gays? Hay un Evangelio para los gays.
ese evangelio de la teoría queer, de la teología queer, es un evangelio. Ahora sabemos que eso no es evangelio. ¿Por qué? Porque eso es tergiversar las escrituras para adaptarlo a lo que tú pretendes que es evangelio. La confesión positiva, muchas personas están declarando y diciendo que si tú lo declaras, eso tú lo vas a conseguir. Y eso no necesariamente no tiene que ver con el evangelio. El hablar de apóstoles en este tiempo. Si hablo del apóstol Martín Chivillí, es una perversión del evangelio. No puedo hablar de eso, porque eso no existe en este tiempo. ¿Que existieron los apóstoles? Claro que existieron los apóstoles. Ahora, la Biblia señala claramente las características que tenía que tener un apóstol y las condiciones y la realidad de ser de los apóstoles. Todavía hay personas hablando de sueños y revelaciones, que yo me soñé, que vi tal cosa y que Dios me habló a través de eso. Obviamente, cuando las personas no entienden las escrituras, van a caer en esos errores. Ciertamente Dios habló a través de sueños. Sí, Dios habló a través del sueño. Y nosotros encontramos en el Antiguo Testamento muchas revelaciones. Ahora, si usted ve cómo Dios ha tratado su palabra progresivamente, usted se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento no vemos con frecuencia eso. ¿Por qué? Porque Dios usó, como dice la Escritura, diversas maneras de comunicar su mensaje. Pero ya no es necesario hacer eso. Y sobre todo en este tiempo, en que el asunto del sueño no es un asunto, hermano, que esté bastantemente estudiado. Eso son cosas que ahora que se está ampliando los estudios, porque un sueño puede ser alterado por un elemento que esté fuera de la realidad. Cualquier cosa que esté fuera de la realidad y usted esté soñando, eso puede alterar un sueño. Entonces, no es tan confiable. Las mujeres en el ministerio, también eso es otra perversión. Yo sé que hay muchas personas que creen que debe haber pastoras, pero la Biblia no enseña tal cosa, de que hay una pastora. Lamentablemente vemos eso, vemos que en nuestro país, una de las personas más destacadas con relación a las escrituras, al cristianismo, es precisamente una mujer. Pero todo eso es perversión del evangelio. Puede tener muchos seguidores, puede tener muchas mujeres que se identifiquen con su mensaje, pero lamentablemente el hecho de que se diga que debe estar en el ministerio es una perversión del evangelio. Las sanidades divinas, ¿Dios sana en este tiempo? Claro que Dios sana. Ahora, usted no puede comparar lo que pasaba en el Nuevo Testamento como sanidad divina, como don espiritual, que lo que pasa ahora. Porque en el Nuevo Testamento habían personas que tenían ese don de sanidad, literalmente, como lo dice las Escrituras, pero en este tiempo no. Pero una de las cosas que quizás sea una perversión es el evangelio sin sacrificio. Quizás este sea el mayor problema que estamos teniendo. No estamos dispuestos a tomar nuestra cruz, como dicen las Escrituras, no estamos dispuestos a pagar el precio de negarnos a nosotros mismos y nos hemos enfocado solo en estar bien con nuestro cristianismo. Estamos bien con el cristianismo que yo estoy viviendo, de la manera que yo lo estoy viviendo. Y entendemos que si cumplimos con ciertas cosas, ya estamos bien con eso. Ahora, hermano, usted debe saber que no todos los grupos cristianos son evangélicos. Entienda eso. Porque a veces nosotros pensamos que porque tenga el título de cristiano, es verdaderamente cristiano. No se deje llevar de eso. Ni se deje llevar que porque esa iglesia diga que enseña la palabra de Dios. No se deje llevar de eso. Usted con las escrituras que tiene que evaluar si ese grupo es verdaderamente evangélico o no es verdaderamente evangélico. Y a veces decimos, es que en esa iglesia ellos hacen lo mismo que nosotros hacemos. No, ellos no hacen lo mismo que nosotros hacemos. Hay cosas que ellos dicen que es igual, pero no. Veamos tres cosas que se nos presentan en esta epístola y que nos ayudarán a determinar si el evangelio que hemos creído y que hemos oído que se predica es verdadero. Vamos a evaluar. Primero, un evangelio auténtico no necesita algo extra para ser completo. Un evangelio auténtico no necesita algo extra para ser
completo. Si usted ve en ese grupo religioso que le agregan algo extra para decir que es completo, eso no es un evangelio auténtico. De hecho, usted puede ver iglesias que dicen que hay que hacer algo extra. La iglesia que se dice que es la iglesia madre, además de supuestamente la fe, ¿qué hay que agregar? Las obras. Y así usted analiza todas las demás y usted va a ver que además de la fe, que supuestamente dicen, hay que agregar otra cosa. No, el evangelio auténtico no necesita algo extra para ser completo. Mire lo que dice Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 8 al 10. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cómo que ustedes que obedecieron el evangelio verdadero, ustedes quieren volver hacia atrás, a agregar cosas al evangelio, cuando ustedes saben ya de por cierto que el evangelio está completo, que no hay que agregar nada? Pero ellos querían volver a agregar a su salvación práctica que no había que agregar. La realidad es, en nuestra era, es que el evangelio diferente y falso se caracteriza por añadir ideas y prácticas de filosofías mundanas. Que yo tengo que tener ciertas cosas que debo practicar, que debo tener ciertos rituales. Y hermano, no hay que añadir nada a ese evangelio. Ya nosotros somos libres en Cristo. Pero hay personas que van a agregar cosas para que supuestamente usted perfeccione su salvación. Mucha gente se aparta del evangelio porque se deja convencer de estilos modernos de adoración o predicación. Y realmente, hermano, usted no tiene que apartarse. Por eso, usted ya obedeció el evangelio. Que haya una diferencia en liturgia, eso es otra cosa. Pero usted no puede decir, bueno, yo en esa iglesia no puedo adorar a Dios como debo porque no siento mis emociones. Tú no tienes que agregar eso. Tú simplemente tienes que entender que hay diferencias. La salvación, hermano, es en Cristo Jesús. Yo no necesito realizar obras para ser salvo, ningún tipo de obra. Usted no tiene que hacer obras para ser salvo. Las obras que usted y yo hacemos, las hacemos porque somos salvos, no para agregar a la salvación. Pero hay creyentes que entienden que tienen que hacer ciertas cosas para garantizar su salvación. Usted no tiene que garantizar su salvación. Ya usted tiene su salvación. Ahora, como fruto de su salvación, usted va a hacer las buenas obras que ya Dios preparó. Pero usted no tiene que agregar nada. No tiene que agregar nada. De hecho, yo oigo a gente que dice, bueno, yo estoy haciendo eso porque hay que ganarse la salvación. Y si usted trata de ganarse la salvación, hay una mala noticia, que usted no puede ganarse lo que es gratuito. ¿Usted se puede ganar lo que es gratuito? ¿No? Usted está perdiendo su tiempo porque eso es gratuito. Usted no va a hacer nada con eso. Ahora, lo único que usted puede y debe hacer es poner su fe en Cristo para recibir gratuitamente esa salvación. Pero no puede ganarse lo que es gratuito. Yo no necesito realizar obras para ser salvos.
Algunos creen que hay que guardar un día para ser salvo. Vimos en Gálatas 3 que decían de días, meses, ¿verdad? Y hay personas que entienden que para usted ser salvo, usted tiene que guardar un día. Y realmente la Biblia no enseña eso, de guardar ningún día. Hay personas que creen que para ser salvo, usted tiene que bautizarse. Y no, hermano, para usted ser salvo, usted no tiene que bautizarse. Lo único que usted tiene que hacer es poner su fe en Jesucristo. Porque el ladrón que estaba en la cruz fue salvo. Claro, de hecho, Cristo le dijo, desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso, le dijo él. Y él no se bautizó. No tuvo tiempo para bautizarse. Ahora, hay una idea en las iglesias. Yo entiendo esa idea de que como que el bautismo es algo que sella como tu salvación. Hay personas que piensan eso, como que te da más seguridad de lo que tú has creído. Y eso es falso, no te da más seguridad de lo que has creído. Que como es un testimonio público, te hace tener más compromiso. Pudiéramos decir eso. Es un testimonio público, pero un testimonio público de lo que ha pasado en tu interior, lo que ha pasado en ti. Pero eso no agrega nada a la salvación. Pero hay personas, y en la iglesia uno nota eso, que pueden creer. Y la realidad es que eso no es verdad. Hermano, nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Como dicen, y usted está incompleto en Cristo Jesús. Así que, en primer lugar, un evangelio auténtico no necesita algo extra para ser completo. Nada extra necesita. En segundo lugar, un evangelio auténtico no complace a la gente. Si usted quiere que en la iglesia se le complazca, lamentablemente no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo voy a la iglesia para que me complazcan a mí, yo tengo un mal enfoque de lo que es el evangelio. Porque ¿quién es que tiene que ser agradado? Dios, el Señor, no yo. Yo no soy el centro de nada. De hecho, a veces cuando uno va a la funeraria, yo sé que la tentación que uno tiene es elogiar a la persona que ha fallecido, pero aún en la funeraria, el centro no es el fallecido, el centro tiene que ser Jesucristo, no el fallecido. Yo puedo resaltar cualquier cualidad de la persona, pero al final quien tiene que ser glorificado es nuestro Señor Jesucristo. Y los que escuchan el evangelio ahí, tienen que escucharlo porque son pecadores y necesitan esperanza de salvación. Por eso tienen que escuchar el evangelio. Pero no es que cuando estamos ahí y se está predicando, es que estamos salvando al muerto. Si el muerto no se salvó, lo que se esté predicando no es para el muerto, es para los que están vivos y pueden tomar la decisión de seguir a Cristo. Un evangelio auténtico no complace a la gente. Mira lo que dice el versículo 10 de Gálatas capítulo 1. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Una pregunta, ¿qué buscamos? ¿Favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces el evangelio auténtico no complace a la gente. Vamos a leer Gálatas 2, versículos 3 al 5. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar que nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué hizo Pablo? No se sometió a eso. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que someterse a eso era volver a esclavitud y era agradar a los hombres. Y el evangelio auténtico no va a complacer a los hombres. Vamos a leer versículos 11 al 16 del capítulo 2. Sigue diciendo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo ¿de quiénes? De lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos,
de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a qué dice ahí, a la verdad del Evangelio. ¿Y por qué no andaban conforme a la verdad del Evangelio? Porque estaban complaciendo a la gente. Estaban complaciendo a un grupo y estaban tratando de complacer a otro grupo. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vive como gentiles y no como judíos, lo lógico, ¿verdad? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice ahí? Nadie será justificado. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Haciéndole ver que el evangelio auténtico no complace a las personas. No podemos, hermano, acomodar el evangelio al oído de la gente. Y a veces la excusa es que nosotros queremos que la iglesia crezca y se llene. La iglesia va a crecer y se va a llenar con el evangelio auténtico. No hay que pervertir el evangelio, no hay que distorsionar el evangelio. Muchas personas vienen a la iglesia para oír lo que quieren y no lo que necesitan. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que oír aquí? Lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos para nuestra vida espiritual, lo que nos va a ayudar a nosotros, no lo que yo quiero. No podemos acomodar el evangelio a las prácticas de la gente. Yo he oído personas que dicen, yo voy a esa iglesia porque ahí me dejan ser como yo quiero ser. ¿Usted está entendiendo eso? Es decir, usted va porque ahí las deja ser como usted quiere ser. Aquí también se deja ser a las personas como tiene que ser, pero conforme al evangelio, no conforme a lo que tú pretendes. Mucha gente va a algunas iglesias y no va a iglesias como esta porque le dejan vestir como ellos quieren vestirse. Yo voy a esa iglesia y ahí me dejan vestirme como yo quiero. Ahí me dejan tener el corte de pelo como yo quiero. Ahí me dejan hacer las cosas como yo quiero. Y realmente eso no es el evangelio, hermano. El evangelio no es eso. El evangelio es una transformación en mi vida y un cambio en mi vida. Si usted va a una iglesia que supuestamente está predicando el evangelio, usted está igual como cuando usted entró, ahí no se está predicando el evangelio auténtico. Porque se supone que debe haber una transformación y un cambio. Antes usted vivía de una manera, ahora en Cristo Jesús, usted y yo vivimos de otra manera. Tiene que haber un cambio, debe haber algo diferente. El evangelio en la vida de un creyente consiste en ser semejante a Cristo. En ser semejante a Cristo. Y vamos a ser semejante a Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, como dice las Escrituras. En su vida, usted tiene que preguntarse cómo fue la vida de Cristo. Si yo voy a ser semejante a Cristo, yo tengo que preguntarme cómo fue la vida de Cristo. Y yo debo preguntarme qué tanto se parece mi vida a la vida de Cristo. Yo tengo que preguntarme, ¿cuál fue el propósito de Cristo aquí en la tierra? Y eso me puede llevar a mí a entender cuál es mi propósito. Y tú tienes que preguntarte cuál es tu propósito aquí en la tierra. El apóstol Pablo, amados hermanos, era un ejemplo palpable de las marcas de Cristo en su vida. Mire lo que dice Gálatas 6:17. Claramente él lo dice así. Gálatas 6:17 dice el apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo lo dice claramente, él vivió una vida semejante a Cristo en su vida. Y vamos a ir a 2 Corintios 11 para que veamos cómo realmente se evidencian esas marcas de Cristo, o se evidenció esas marcas de Cristo en la vida de Pablo. Gálatas 11, 2 Corintios 11, 24 a 26 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces,
en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y sigue diciendo Pablo. Ahora pregunto, ¿llevaba Pablo las marcas de Cristo? Claro que sí, hermano. Pablo llevaba en sí realmente las marcas de Cristo. Todo eso que Pablo está contando es precisamente siendo semejante a Cristo en su vida. Él vivió trabajando para la obra de Dios. Él vivió de una manera que honró y glorificó a su Padre. Él vivió en obediencia a su Padre. Él padeció, nuestro Señor padeció, ¿verdad?, para darnos salvación. Pablo también padeció y él predicó y anunció el Evangelio. Eso hizo Pablo. Él llevaba realmente las marcas de Cristo en su vida. Ahora, Pablo también fue semejante a Cristo, no solamente en su vida, sino en su muerte. Somos semejantes a Él en su muerte, en el sentido de que cuando vinimos a Él, estábamos diciendo con eso que queríamos dar muerte a una vida vieja, para levantar y tener una vida nueva. En eso somos semejantes a Cristo en su muerte. Esa vida vieja, hemos dado muerte a esa vida vieja, y ahora hemos levantado una nueva vida, una vida en Cristo. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Ya dimos muerte a esa vida vieja pasada para dar levantamiento a una vida nueva. Somos semejantes en su resurrección. Vamos a leer Colosenses 3, 1 al 3, para que veamos que somos semejantes a Cristo en su resurrección también. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Es lo que esperamos en aquel día. Es lo que sostiene el cristianismo. Esta es la esperanza que tenemos de ser semejantes a Él y vivir en su presencia. Haber resucitado con Cristo debe llevarme a desear las cosas de arriba, es decir, las cosas que pertenecen al reino celestial. La realidad de la resurrección es evidencia de que la vida que nos espera es mucho mejor. Y usted y yo tenemos que entender eso. La vida que nos espera es mucho mejor que esta vida. Piense en el mayor de los placeres y goces que se pueda tener aquí en este planeta. Eso no es comparable con el placer que tendremos de estar con nuestro Señor. Así que, hermanos, el Evangelio auténtico no agrega nada extra para ser completo, y el Evangelio auténtico no complace a la gente. Si usted ve una iglesia que está complaciendo a la gente, lamentablemente no se está predicando el verdadero Evangelio. En tercer lugar, un Evangelio auténtico no es incoherente en el comportamiento. Vamos a leer Gálatas capítulo 2 y vamos a ver versículos 11 al 14, aunque ya lo leímos, pero vimos en estos versos cómo Pablo reprende a Pedro porque lo que Pedro está creyendo del Evangelio es incoherente con su comportamiento. ¿Verdad que es incoherente? Porque se supone que él, siendo judío, vivía como gentiles. ¿Qué él debía esperar de los demás? Que vivieran como gentiles, no como judíos. Entonces no estaba siendo coherente. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice así la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice ahí solamente que os comportéis como ¿qué? Como dignos del Evangelio de Cristo. El creyente verdadero no es incoherente en su carrera como cristiano. Mira lo que dice Gálatas 4:7. Gálatas 4:7.
Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Entonces, si ya yo soy hijo de Dios, ¿cómo yo tengo que comportarme? Como un hijo de Dios. Es decir, el creyente verdadero no es incoherente en su carrera como cristiano. Somos hijos de Dios, somos esclavos de Cristo y por lo tanto, ¿cómo tenemos que comportarnos? Como hijos de Dios y esclavos de Cristo. El creyente verdadero no es incoherente con lo que cree. Tenemos creencias, tenemos doctrina. Yo no puedo ser incoherente. Vamos con Gálatas 4, versículos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por tu naturaleza, ¿qué? No son dioses. Pero ¿por qué hacíamos eso? Porque en otro tiempo no conocíamos a Dios. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, si ya yo creí en el Evangelio, si ya yo creí que el Evangelio me hace libre en Cristo, ¿por qué yo voy a volver a tener una práctica que es incoherente a eso? Si antes yo entendía que vivía pensando que guardar un día era parte de mi salvación y ya me convierto a Cristo y creo en el Evangelio, yo no puedo seguir teniendo esa misma práctica porque es incoherente con lo que yo ahora creo. Es lo que Pablo le está diciendo. Así que mi creencia en el Evangelio debe llevarme a rechazar cualquier creencia que yo tenía pasada que no era acorde con el Evangelio y por lo tanto cualquier práctica. Si yo tenía una práctica, por ejemplo, voy a poner una práctica que yo veo que se hace aquí en República Dominicana. Aquí la gente pone pan, un pedazo de pan dentro de las casas. Usted no conocía a Cristo. Yo he visto que ponen pan, he visto que ponen sábila también, ramitos de sábila. Ponen eso, no sé para qué que lo ponen realmente, pero ponen eso. Si usted en su vida pasada, usted ponía un pan ahí colgado, ahora en Cristo cuando le visitamos, no podemos encontrar el mismo pan ahí. Se supone que no podemos encontrar ese pan ahí. Ese pan no puede estar ahí, porque eso era parte de su vida pasada, usted creía en esa cosa. Pero si vamos y encontramos el mismo pan, ¿qué está pasando con eso? Lo que usted ha creído es incoherente con su práctica, con su comportamiento. Entonces, hay muchas ideas, prácticas que yo tenía antes de venir a Cristo, que no la puedo tener. Eso es lo que Pablo le está diciendo. El creyente verdadero no es incoherente con lo que cree. Si creo en eso, en Cristo debo practicar eso. El creyente verdadero no es incoherente con su práctica de vida. Vamos con Gálatas capítulo 5, versículo 25. Ahorita me explican lo del pan, porque veo que algunas personas se emocionaron con eso. Y yo creo que pan de agua que hay que poner, porque no he visto de los otros panes. Es lo que he visto. Gálatas 5:25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que el creyente verdadero no es incoherente en su práctica de vida. Si vivo por el Espíritu, si creo en eso, debo vivir. Mi vida debe reflejarse en eso también. Debemos preguntarnos, y una pregunta que usted tiene que hacerse, si usted creyó en el Evangelio, usted vino a Cristo, un evangélico habla así. Si usted analiza su forma de hablar antes de convertirse a Cristo y analiza su forma de hablar ahora que usted cree en Cristo, usted sigue hablando igual. Porque si usted sigue hablando igual, hay una incoherencia entre lo que usted ha creído y su vida. Se supone que su forma de hablar debe ser diferente. Un evangélico viste así. Usted debe preguntarse, antes yo viví una vida así, no me importaba guardarme, tener recato y me ponía cualquier cosa. Ahora yo como evangélico, debo vestirme de esa manera. Fíjense que aquí, hermanos, en esta iglesia, nosotros no le decimos a la gente, póngase esto y aquello, porque nosotros entendemos que el Espíritu Santo está en usted y que ese Espíritu le va a hablar y que la palabra le va a hablar y usted va a entender que usted debe vestirse con pudor.
A mí me gustaba eso antes y yo entiendo que no está mal, hermano. Si esa práctica era en tu vida pasada y no es coherente con el Evangelio, deja eso. Ten una nueva práctica. Un evangélico practica eso. Usted debe preguntarse, yo como evangélico debo practicar eso. Y hay cosas, hermano, que aunque pensemos que no son malas, si usted sabe que en su práctica antes de Cristo estaban asociadas a cosas que no eran correctas, no haga eso. Si usted sospecha, vamos a suponer que usted no esté claro, pero usted sospecha que eso era algo malo, no lo haga. Si usted no está muy claro, no lo haga tampoco, porque a veces hacemos cositas, incluyendo mentiras piadosas. No, porque es una mentira blanca, una mentira piadosa, pero una mentira, hermano. Y si usted en su vida pasada, usted decía muchas mentiritas piadosas, que usted cree que son blancas, piadosas, deje esa práctica, esa mentira blanca y piadosa, porque usted está ahora en Cristo Jesús. Trate mejor de no decir nada, quedarse callado, pero no siga con esa práctica. Un evangélico actúa de esa manera. Usted debe preguntarse, ¿actuaría de esa manera? Si usted está en la calle y alguien le vocea una palabra manejando, ¿qué usted va a hacer? Usted le va a vocear otra también y se va a montar del vehículo a guapiar. No, hermano, no tiene que levantarse a guapiar. Usted trata de resolver de manera como lo haría Cristo. ¿Usted me entiende? Usted no tiene que tratar de actuar como actuaría el impío, porque entonces no habría diferencia. ¿Qué usted tiene que hacer? Pasar por alto eso. Usted pasa por alto. Como yo le digo a los estudiantes, las palabras no matan a la gente. Porque hay gente que por una palabra pierde su vida. ¿Y usted va a perder su vida por una palabra? No, hermano, usted no puede perder su vida por una palabra, ni tampoco porque a usted le rozaron el vehículo. Y usted sabe qué usted tiene que hacer. Vamos a ver qué pasó eso. Usted tiene un seguro para el vehículo. O usted puede ir y resolver. Además, eso es material, hermano. Usted no puede, por nada que sea material, perder su testimonio ni perder su vida. Y acuérdese que el que es cristiano es usted. Y en la calle andan muchas personas que no tienen temor de Dios. ¿Te entiende eso? Hay muchas personas que no tienen temor de Dios y le da lo mismo quitarle la vida a una gente como que no. No le importa que usted ande con niños. Usted dice, no, yo ando con niños. Tampoco le importa eso. Entonces, guardarnos nuestro testimonio. Un evangélico reacciona así. Usted se pregunta, yo como evangélico tengo que reaccionar de esa manera. Yo tengo que alterarme como si fuera igual que un impío. Yo reaccionaría así. No, hermano, eso no es propio de un creyente, no es propio de una persona que teme al Señor. ¿Usted debe reaccionar con venganza? No, porque la Biblia no le llama a usted a ser vengativo. ¿Quién dice que va a pagar? ¿Quién es que dice? Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Dice así el Señor? Pero usted quiere vengarse. A usted no le toca, ni a mí me toca. ¿A quién tenemos que dejarle eso? Al Señor. Que yo tengo el impulso de reaccionar de esa manera, es verdad. Puedo tener el impulso, pero recuerde, usted ha creído en un evangelio auténtico. Usted tiene una forma que es diferente a eso. De hecho, hermano, yo soy de lo que creo que hasta un velorio de un cristiano tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Porque usted ha ido a velorio de impío y ahí hay una lloradera. Y lo más probable es que esa persona que llore más ni siquiera se sacrificaba por ese que falleció. Ahora, usted como cristiano tiene que ser diferente. Yo recuerdo cuando murió la mamá del pastor Agüero. Nosotros fuimos y estuvimos con él ahí. Y el pastor Agüero estaba tan sereno como él suele estar. ¿Pero por qué usted cree que él estaba así? Porque él sabía de la esperanza gloriosa de su madre y que era su propia esperanza. No que él no tuviera sentimiento, porque obviamente él tiene sentimiento y va a llorar, pero él no estaba, como hacen impíos, reacciona de esa manera. No, él no estaba de esa manera. Hermanos, el creyente que ha obedecido al evangelio auténtico no confunde la libertad con libertinaje. ¿Tenemos libertad en Cristo? Sí.
No podemos agregar cosas al evangelio, es verdad. Pero yo no puedo confundir esa libertad con libertinaje. Hay un límite. El libertinaje normalmente, ¿qué me lleva? A la corrupción. Pero la libertad me lleva a disfrutar esa vida que tengo en Cristo Jesús. Él sabe que ha sido redimido por Cristo y que ha pasado a ser su siervo. Hay algunos creyentes que creen que nadie le puede decir nada de su comportamiento, que nadie les puede juzgar, que creen que tienen la libertad de hacer todo lo que ellos quieran. Y hay iglesias así, que bueno, nadie tiene que meterse en eso porque esa es mi vida personal. Y realmente, hermanos, no existe eso de cristianos independientes. Todos los cristianos pertenecemos a una comunidad, y esa comunidad se llama la iglesia. ¿Usted sabe por qué cuando yo me casé yo invité a la iglesia completa? Hay personas que quizás tomaron otra decisión, porque yo entiendo que es por diferentes razones que tienen que ver históricas, ¿verdad? Que yo he estado desde pequeño en la iglesia, y también porque yo entiendo que el gozo de un joven en la iglesia al casarse debe ser el gozo de la iglesia. Yo entiendo eso, así que yo lo veo. Que sin mi invitación algunos no iban a poder ir, eso es otra cosa, pero usted no podía dejar de invitar a los hermanos. Que vayan, que ellos sientan el gozo de ver que alguien de su iglesia se está casando. De hecho, hubo hermanas que fueron a esa boda, fue por eso, es decir, por ver a alguien que era de la iglesia y quiere compartir ese gozo. Así que todos los jóvenes que se vayan a casar, hagan sus cálculos bien, invítenos a todos. Así que miren a ver lo que ustedes van a hacer. No dejen afuera. Y eso que fue la iglesia de la fe y esta iglesia, fueron dos iglesias. Y se dio bien y todo fluyó. Así que uno a veces se preocupa, es que va a haber mucha gente. A Ismael y a Ali le fue bien porque invitaron de la misma iglesia. Pero a veces pasa de dos iglesias, ¿verdad? Que van. Pero Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer. Hermanos, muchos de nosotros nos identificamos quizás como evangélicos, pero no vivimos como evangélicos. Puede pasar. Hacemos igual que Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Vivía esa doble vida. Simulaba con los judíos y con los gentiles. Vivía esa simulación. Quizás tenemos un comportamiento en la casa y en el trabajo diferente al que tenemos en la iglesia. En la iglesia vamos a tener un comportamiento acorde a la iglesia, pero se supone que mi comportamiento debe ser igual en el trabajo y debe ser igual en la casa. No debemos tener esas dos vidas. Y algunos, quizás somos peores, llevamos nuestro mal comportamiento a todas partes. Y no tenemos que llevar nuestro mal comportamiento a todas partes. De hecho, usted como creyente no debe ser una práctica que usted esté de mal genio siempre. Porque si usted está de mal genio siempre, hay un problema con su evangelio auténtico. Porque yo le hago la pregunta, ¿usted vio a Cristo de mal genio siempre? No, hermano, usted ve a Cristo igual. Y en el único momento que Cristo tiene un momento es por algo bueno. Que cuando el templo que está sacando a las personas que estaban corrompiendo la dinámica del templo. Pero Cristo tenía el mismo comportamiento. Y la Biblia nos llama a nosotros a estar siempre. Y cuando dice siempre, es que usted durmiendo tiene que estar gozoso ahí. Está soñando y tiene que estar gozoso también. En todo tiempo usted tiene que estar gozoso. Pero si usted ve un creyente que tiene un mal comportamiento en todos los lugares, ahí hay problema. Ahí hay problema, porque eso no es el evangelio. El evangelio es gozo, es plenitud en Cristo Jesús. ¿Qué hizo el evangelio en ti cuando te convertiste al Señor? Cuando usted se convirtió al Señor, ¿qué cambió en su vida? ¿Qué pasó en su vida? Si usted sigue siendo igual, entonces lo más probable es que usted no haya obedecido al evangelio auténtico. Ahora, si usted se convirtió al Señor, algo diferente debe haber en usted. ¿Por qué razón obedeciste a Cristo cuando te fue anunciado el evangelio? ¿Y qué tanto valor le das al evangelio de Cristo? Esas son preguntas que sería bueno que nosotros respondamos y que
podamos dar buenas respuestas. En conclusión, hermano y hermana, hay mucho de lo que se predica actualmente que no es el Evangelio de Cristo Jesús. Así que tenga cuenta con esos programas que vemos, enlace y todo eso, que hay mucho que se predica que no es el Evangelio de Cristo. Tú y yo debemos defender con nuestras palabras y nuestras vidas el Evangelio auténtico. Recuerda que no hay que agregar ningún elemento extra a la salvación. Vive como siervo de Cristo, no procurando agradar a los demás, y trata de exhibir en tu conducta diaria un comportamiento digno del Evangelio. Así que usted y yo tratemos de vivir ese Evangelio auténtico, defendamos ese Evangelio auténtico y vivamos ese Evangelio auténtico. Así que, hermanos, Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie para orar y luego cantar una alabanza a nuestro Dios. Hermano Martín va pasando por aquí. Oremos. Señor, te damos gracias por esta hora, gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás en algunas ocasiones no hemos vivido de forma coherente con ese Evangelio auténtico que tú nos entregaste y por el cual creímos en ti. Permite, Señor, que nuestra fe pueda reflejarse a los demás, que nuestra forma de vida pueda reflejarse a los demás y que podamos evidenciar que realmente somos creyentes en ti. Si hay alguien aquí, Señor, que no conoce a Cristo, que tú puedas concederle el gran privilegio de obedecer al Evangelio, que tú puedas guiarle a la salvación y que cualquier persona, ¿verdad?, que esté aquí que no te conozca, pueda dar el paso de fe. Obra, oh Dios, en los corazones y permite que haya transformación y restauración. Permite, Señor, que nosotros podamos seguirte adorando en espíritu y en verdad, y que nosotros como iglesia podamos defender el verdadero evangelio y amar ese evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo y síguenos bendiciendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.